Izuku, héroe escarabajo. Capítulo 2. Cuando Izuku volvió a la conciencia, lo primero que su cerebro reaccionó fue a la irritabilidad de su piel. Los primeros receptores de información recibidos por sus sentidos del tacto fueron punzantes y dolorosos. La picazón y la sensación de ardor se concentraba en la parte derecha de su rostro una y otra vez, una sensación de ser abofeteado una y otra vez. Sus ojos empezaron a abrirse poco a poco, acudiendo a sus receptores de la luz que pasaban desde sus ojos hacia adentro. La visión que deslumbraba era borrosa. La figura de alguien grande, muy grande y bronceado, rubio, y con una exagerada sonrisa de perlados dientes relucientes. ¿Acaso estaba alucinando tan pronto? ¿O acaso esto era el cielo? ¿Por qué alguien se parecía a una de sus personas favoritas para frente a él? Por otra parte, él había visto un blog conspirativo que decía saber sobre la verdadera procedencia angelical del héroe número 1. Era la única explicación que podía tener en cuenta al ver los dos grandes mechones rígidos sobresalir de su peculiar peinado relamido hacia atrás. Y encima, sonriéndole, llamándolo a la gloria del más allá. El seno de Plus Ultra. «Hey, chico, ¿te encuentras bien?» El hombre por su parte, parecía preocupado, mientras no escatimaba en acelerar la cantidad de bofetadas para tratar de devolver la conciencia del chico. Izuku fue sacado de su alucinación temporal por el fugaz vértigo de ser mandado a volar como muñeco de trapo por el héroe más grande. Espera. El héroe más grande. ¿Era esto? Chico, ¿te sientes mal? All Might, el héroe número 1, estaba a punto de tomar medidas más drásticas. Pues al haber puesto a un niño en el extremo receptor de un golpe de impacto sónico de su puño, capaz de romper al menos 30 veces la velocidad del sonido sin ningún esfuerzo real de su parte. Y mientras All Might se reprendía a sí mismo por no usar su velocidad superior y sacar al chico, y en su lugar mandarlo a volar, Izuku explotó en un ataque de fanboy. All Might, eres tú. El chillido poco masculino y casi afeminado de Izuku sobresaltó a All Might. El héroe retrocedió un paso, completamente desconcertado. Es uno de esos. Pensó con pesar. Y luego saltó otros 10 pasos más, solo por seguridad para evitar ser despojado de sus cosas o atuendos por alguien que apestaba a puro fanatismo. La gente de hoy en día era lo suficientemente descarada para llegar a esos extremos. ¿Eres el mismo All Might? Por Dios, ¿cuál es la posibilidad? 1 en 1.000.000, 0.1 de 1.000.000. Mi suerte es única el día de hoy, y pensar que la estaba pasando como la mierda. La alegría absoluta de Izuku fue tan clara que una gota de sudor se escurrió de la frente de All Might. ¿Cómo diablos era posible que el chico lanzara tanto aire de su nariz como un toro? ¿Acaso era eso posible? Él era todo posible, y hacía de todo, pero eso fue muy irónico. ¿Seguro que estás bien, joven? No creo que se sienta bien. Las palabras de All Might al menos sacaron a Izuku de su ensueño, dándose cuenta de que su euforía atípica de admiración parecía perturbadora para el héroe. Que estuviera temblando como secador relleno de ladrillos no ayudaba en lo más mínimo. Izuku tomó todo de su autocontrol en estos momentos, calmándose. Tenía que demostrar autocontrol ante su oído, demostrar seguridad, agradecerle de manera formal y normal. Estoy bien a All Might. Bueno. Izuku al menos estaba lo más estable posible, y luchaba por mantenerse lo suficientemente coherente. En cualquier otro escenario, y si no le hubiese estado doliendo su garganta en estos momentos, habría terminado envuelto en su perturbadora maña de murmullos que sin dudas espantaría al héroe número 1. Por otra parte, Ochako, la chica rara, una vez le había preguntado si alguna vez invocó a un demonio, a causa de aquella manía de susurrar oraciones en cadena y aparentemente sin sentidos para otros. De no ser tan linda, además de ser la única chica o persona que le hablaba como alguien normal, habría buscado la manera de alejarse de la chica más reservada y perturbadora de la clase. Pero la verdad era que su corazón era tan pequeño como un pollo, y tan sensible como la cosa más sensible en el universo, que no podía simplemente negarle la amistad a alguien como ella. Alguien que además, no lo rechazaría como todos los demás. A veces las personas poco apreciadas sabían valorar a los que mostraban ese afecto hacia ellos. ¡Qué bien! El héroe se adentró en su característico monólogo, y a Izuku le encantó. Ni siquiera se dio cuenta cuando la leve relajación del cuerpo de All Might fue notada incluso por la cosa fangosa que se encontraba atrapada en la botella que se encontraba en la pesada mano de la justicia encarnada en un gigante de más de 2 metros, con 376 kilos de puro músculo superior. Menos mal que no te haya pasado nada. Por lo general no cometo estas fallas de novatos, pero nadie es perfecto.
Te lo dice alguien como yo. Aunque para el sentido común tomarían tales frases como mera soberbia de alguien que pertenece a la cima de la cadena alimenticia heroica, económica y comercial, la realidad era que esta montaña de puro músculos era alguien que pocas veces demostraba imperfecciones a la hora de trabajar. Desde que Olmig realizó su debut en el año, desde que la madre de Izuku era solo una niña de 5 años. Sí, Olmig era muy viejo. El héroe número 1 jamás, pero jamás, perdió una batalla contra un villano. A lo sumo, el gran Olmig solo necesitaba una porción de su poder para bajar del pedestal a cualquier villano con solo unos 2 a 20 golpes de sus mejores momentos. Olmig fue así de invicto, por no decir que invencible, que en el momento en que llegó al puesto del número 1, nadie pudo quitarlo del puesto, jamás, el nunca de los nunca. Nadie era como Olmig, incluso si su lema era todos pueden, no había dos como él, incluso si hasta estas alturas, se había notado su decadencia por su clara ausencia luego de 3 horas exactas. Izuku lo dedujo, así de fanático estaba. Olmig mostró la botella de plástico que tenía en sus manos con una gran sonrisa cegadora. El chico malo fue atrapado, gracias por resistir lo suficiente hasta mi aparición. Eres muy valiente. Olmig guardó la botella en uno de los tantos bolsillos que tenía sus pantalones. Izuku sabía lo que pasaría, así que actuó. Olmig, espera. Izuku gritó, mientras tomaba su libreta, una de las tantas que no se encontraba quemada. Quiero que firmes mi. Las palabras de Izuku murieron antes de terminar su oración luego de que una ventisca sobrenatural producto de una abrupta aceleración lo golpeara en el rostro. Fue obligado a cerrar los ojos porque Olmig se había movido a velocidades que Izuku jamás pudo procesar antes, así de maravillosos son los poderosos. Está hecho. Las palabras de Olmig, al igual que sus acciones, casi parecían tan cómicas, como si fuese salido de una pequeña escena de anime. La expresión de Izuku tampoco ayudó a la situación única en la vida. Tan rápido. La incredulidad de Izuku fue clara, mientras se disponía a realizar una de las 1000 reverencias que estaba a punto de dedicarle a Olmig. Gracias, gracias, será una reliquia familiar, una reliquia familiar. Amonestó como mantra en mano, tan rápido como su cuerpo ordinario le fuera posible. Olmig por su parte, se dio la vuelta, flexionando los muslos para realizar un salto, uno tan grande que lo harían ver como si planeara sobre los rascacielos. Y entonces, fue en ese preciso momento, algo en Izuku surgió. Los recuerdos de aquel día en el que todo cambió, cuando fue diagnosticado como Kirkles, y su padre jamás volvió de ese vuelo a los Estados Unidos. Cuando su madre se culpaba a sí misma por no darle la bendición de un don como los demás niños, la forma en cómo se culpó a sí mismo por la depresión de su madre que terminó en sobrepeso. La vida de marginado que tuvo que sufrir hasta el día de hoy, la envidia que sentía de los demás portadores de peculiaridades, que lo hacían menos por no ser especial. Todo fue como una desgracia fatal que se adhirió a su vida y su familia, como una maldición por ser normal, pero había una opción que ocasionaría que toda esta pesadilla de su vida terminara. Algo que lo haría ver como a todos los demás, un deseo que lo impulsaba a dar todo por el bienestar de las personas, el deseo de ser especial, el deseo que muchos desean alcanzar, y que pocos podrían obtener. El único deseo que le permitía resistir esta vida. Y todo fue de repente para Izuku, no supo siquiera en qué momento gritó, pero pensó que era la mejor opción que agarrarse del tobillo del héroe más poderoso de la Tierra, y esperar no morir por el momento de aceleración supersónica del héroe. Con tantos científicos en mente, todo pronóstico indicaba que su cuerpo sería destrozado en el momento en que Olmig saliera disparado al cielo. Si sus brazos sobrevivían a la mutilación, había una posibilidad de que su cuerpo se volviera pulpa por la aceleración sónica del héroe en solo fracciones de segundos. Todo por intentar sostener la pierna de Olmig. Por lo que sin mejor opción, gritar su pregunta fue lo más conveniente, dejándolo preservar su vida y esperando una respuesta. ¿Puede alguien sin un don ser héroe? Y luego de esa pregunta, Izuku jamás sintió la barrera sónica golpearlo, sin siquiera una suave brisa de arranque, nada de nada. Izuku sonrió. Abriendo los ojos, la emoción de Izuku fue palpable, esperando la respuesta de su ídolo quien le daba la espalda. Acercándose para estar más cerca, Izuku esperó y se regocijó aún más cuando se percató de que el héroe más poderoso del planeta se daba vuelta, y entonces lo vio. La sonrisa optimista de Izuku desapareció de inmediato al ver que la sonrisa de Olmig, su ídolo más grande, había desaparecido por completo. Eso no le gustó en lo más mínimo. Joven Midoriya.
Entre las montañas de basura de la playa de Dagoba, Izuku, embarrado de mocos y lágrimas, se encontraba viendo el mar. Un hermoso horizonte que toda la chatarra de este lugar obstaculizaba que su belleza sea explorada. Hacía mucho que Izuku tenía que estar en casa ya, pero las palabras de su ídolo fueron tan devastadoras, que incluso se podría decir que All Might había destruido sus sueños, incluso si jamás fueron sus intenciones. All Might solo fue la persona que necesitaba para hacerle saber que ese muro súper liso en su camino era tan alto y resbaloso, que simplemente era inútil siquiera intentarlo. ¿Así que no puedo ser un héroe, eh? Sus pensamientos invocaron sus recientes recuerdos de hace unas horas. All Might le dio su respuesta. Flashback. Shonen, esa es una pregunta muy complicada de responder. La seriedad de sus palabras implicaba que estaba poniendo todo de sí para poner parcialidad. No quería llenar de ilusiones la cabeza del chico, pero tampoco quería hacer que el niño termine destrozado como lo que le pasó a él, ese joven de su pasado. No otra vez. Shonen, seré sincero contigo. El mundo del heroísmo no es tan bonito como los comerciales que ves en el computador. No te quedas con la chica, no todos son finales felices, y no siempre ganas la batalla. Incluso yo, quien soy el número 1, no soy la excepción. Hasta yo siento miedo cuando lucho en una batalla, a veces, todo el tiempo me pregunto si será mi última lucha, chico. La sorpresa e incredulidad de Izuku fueron palpables cuando All Might se subió por un momento la camisa. Lo que Izuku vio, a pesar de su corpulento tamaño, fue tan perturbador que se tapó la boca por reflejo. En el lado derecho de su cuerpo, una horrible cicatriz recorría casi todo su torso hasta su pectoral. Era una cicatriz horrible, como una red interminable arácnida de marcas suturadas y piel. All Might se bajó la camisa ocultando su debilidad, y explicó. Esto de ser héroe no es solo tener un traje chillón o elegante que usas como en los dibujos animados. No es solo tener un don increíble y tener una técnica llamativa. Ser héroe no es solo repartir paliza a gente mala todo el tiempo, el mundo real no funciona de esa manera, joven. Esto de ser héroe se trata de sacrificios, dejar tu casa día a día sin saber si será el último momento en el que te despedirás de tu familia, debido a que te encontrarás con un villano al que tal vez no podrás dominar. Muchos solo se ganan el pan de cada día, y otros solo buscan reconocimiento y fama. Algunos, incluso entran a este trabajo por el simple hecho de poder burlar a la ley y usar sus dones sin represalias del gobierno. Algunos mueren en el olvido, como el 80% de los héroes registrados en Japón. En términos más simples, shonen, esto no es color rosa como en los vídeos, tampoco es blanco y negro, donde el bien y el mal está marcado. Esto es lo suficientemente gris como para incluso hacerme retroceder en algún momento. Las palabras de All Might fueron incrustándose en la mente de Izuku como fuego, llevándolo a una clara reflexión de las experiencias de vida de una de las personas más grandes que pisó la tierra. Mirando al cielo, All Might continuó. Esa es la razón por la que sonrío, joven. El mundo del heroísmo es tan duro que simplemente puede consumir hasta el más poderoso de los hombres. Todos arriesgan sus vidas sin saber si morirán en la última batalla contra el mal, así que, si me preguntas, si alguien que no posee un don puede ser un héroe, pues mi respuesta es un no. Y allí lo escucho, esas palabras que tanto deseaba que no fueran dichas, por su ídolo no más. Y si dijera que lo comprendía, entonces sería una gran mentira. Yo, comprendo, Izuku no lo había comprendido en lo más mínimo. All Might se dio cuenta de esto, similar como aquella vez, pero él ya sabía qué hacer. Así que hablo. Ven shonen, siéntate conmigo. All Might se sentó en la acera de la calle, e Izuku accedió por reflejo, las lágrimas que estaban a punto de caer evitaron la mirada de su más grande ídolo. Estaba destrozado. A ver, de todo lo que te dije, ¿qué entendiste? La pregunta de All Might fue la suficientemente clara para que Izuku la pudiera contestar. Que, alguien sin una particularidad, un don, jamás podría ser un héroe. All Might suspiró, jamás comprendió nada de lo que dijo. Pues comprendiste mal. Las palabras de All Might, independientemente de cómo Izuku lo vio, tomó toda la atención de Izuku. Si bien es esencial que, sin una particularidad, no podrías ser héroe, eso no significa que no lo seas con un don. Dijo All Might, dejando a Izuku confundido. Pero, no lo entiendo. Izuku se perdió en sus pensamientos. All Might dejó escapar una gran carcajada por la ingenuidad de la gente hoy en día. Jajaja. Río. Shonen, no puedes generalizar la palabra don con particularidad. Un don, no solo viene plasmado en la genética, un quirk, o siquiera en el heroísmo.
Una peculiaridad no necesariamente tiene que ser el camino para ser un héroe, y no todos los héroes en el mundo andan usando mallas. Un policía, un médico, un doctor, o cualquier oficio al público es digno de ser llamado heroico por igual. Solo piensa, ¿por qué se admiten Kirkles en las academias heroicas si no poseen dones genéticos? Las palabras de Olmec dejaron a Izuku tan sorprendido, que sin saberlo había encontrado la respuesta que Olmec le había dado, la respuesta que tanto había deseado, una respuesta que había descubierto, también lejos de su alcance, su respuesta dulce, pero más amarga de lo que había esperado. Solo recordemos, dijo. El primer héroe de Nueva York no era más que un alcohólico multimillonario que tenía un intelecto brillante a pesar de su incapacidad de Kirk en ese entonces. Olmec dijo. La primera generación de las primeras armaduras creadas por Laboratorios Stark. Derribo a los terroristas que destruyeron las Torres Gemelas en esa época. La voz jovial de Izuku provocó una carcajada de Olmec. ¿Y el maestro monje del Qi, de la región sur de China? Poseía una fuerza extraordinaria y curaba el cáncer con su palma sanadora. Olmec dijo. Sus puños eran tan poderosos que podía volcar tanques con un golpe. Izuku exclamó, recibiendo una palmada en la espalda de parte de Olmec. Este niño le recordaba a sí mismo en sus días de otaku de héroes, un mero mocoso lánguido y pálido, días de buenos recuerdos, de momentos más simples. Entonces, que no tengas una particularidad no significa que no tengas un don, usa ese don que tienes, y tal vez, si luchas el doble que los demás para ser tan grande como yo, puedas ser un héroe, y las palabras que siempre quiso escuchar salieron como la mejor melodía jamás escuchada. Joven, si tienes un don para esto, y el espíritu adecuado para llevar la carga, entonces puedes ser un héroe. Dijo Olmec, aclarando todo. No podía decirle el chico simplemente sí, en el estado en el que estaba. Más lánguido que él en sus días de juventud, pequeño y posiblemente sin peso adecuado para siquiera aguantar 3 días de capacitación física. No parecía tener más que el deseo de ayudar en él, pero no tenía nada en que destacar, al menos, con esta reflexión podría tomar la mejor decisión para su futuro. Fin del flashback. Izuku lloraba en ese momento, pero no era por dolor. Olmec le rompió sus sueños, pero era necesario para la luz y una nueva forma de ver este mundo al que aspiraba. Fue más difícil de lo que pensó, más de lo que pensó sin duda. Al principio lloró de felicidad, sentía que al menos, tenía una oportunidad. Sin embargo, se enteró de una realidad aplastante, él no tenía una cualidad destacable, no tenía un don. Nuevamente estando por debajo de un marginado, como un insecto, un escarabajo. El descubrimiento de tal verdad dejó a Izuku a la deriva, la horrible verdad de que no podía ser un héroe, jamás. No era súper inteligente, ser alguien muy diligente con sus responsabilidades solo lo elevaba a una cualidad promedio. No poseía actitud física para algún arte marcial, y el hecho más inquietante era que, al final, era monetariamente tan promedio que, simplemente era imposible para él hacer resaltar algo que lo haga lo suficientemente brillante, como la gente normal que dejó su huella en el pasado por lo excepcionales que fueron con sus dones desarrollados con tiempo, dinero y sacrificio. Izuku no estaba preparado para ser un héroe. El hecho que lo hizo tocar fondo fue la razón del por qué se encontraba aquí, en lo que parecía ser un basurero que en realidad fue una playa. Allí, en un momento de desesperación, trató de buscar componentes electrónicos en basura, algo que le sirviera para poder inventar algo, lo que sea. Al menos, algo para una mochila propulsora, la gente hace eso hoy en día en vídeos. Tal vez pueda crear el mío, no puedo rendirme, no ahora. Se dijo Izuku mientras tomaba todo lo que se encontraba en la playa que fuera útil. Lo último que tomó no fue más que una cosa llena de musgo del tamaño de su puño en forma de un escarabajo de metal. De hecho, parecía tecnológico, y él necesitaba todo lo que fuera o parecía decentemente tecnológico para su mochila cohete. Tenía que lograrlo, tenía que demostrar que también era lo suficientemente especial como para ser héroe, tenía que demostrar que a pesar de su falta de peculiaridad podía tener o desarrollar un don. Tenía que evitar rendirse, él podía hacerlo, él. Los hombros de Izuku se habían caído en la derrota aplastante, fue más devastador para él saber que era tan corriente que ni siquiera tenía un don. Tal vez, pueda ser policía. Izuku dejó todo lo que había recogido allí, y con ella, su deseo de ser especial. Su deseo de ser un héroe, aunque por lo interesante que era ante sus ojos, se llevó consigo el pequeño escarabajo de metal a casa. Tenía mucho en qué pensar, verdades que digerir, una realidad que aceptar.
Mientras Izuku abrazaba su derrota, soportando otro revés de su miserable vida, otro ser ajeno a los pensamientos de Izuku había encontrado un anfitrión que tomar. Si te gustó el video,